como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche, ¿no? Así aparece el diablo a robar la unción de cada hijo de Dios. Como ladrón. No nos damos ni cuenta. Parece que es como un carterista, ¿vio? Cuando vamos en el subte y de repente encontrás que algo te falta en el bolsillo y ni cuenta te diste. Bueno, también puede ser, hay mucha gente que miente, ¿no? A veces la gente pierde y dice, me robaron. Y a veces la gente pierde las cosas, ¿no? Palabra fiel es esta. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispado sea irreprensible. Marido de una sola mujer. Esta es la clave para que a uno le vaya bien en la vida. No, Mario, mirá qué cosa más importante. Olvídese de todo. Se lo garantizo, se lo digo. En el nombre del Señor. Para que te vaya bien, es tu mujer. Porque ¿sabe por qué? Porque Dios dice... A ver, quizás hay personas que dicen, no, bueno, pero yo conozco que están separados. Pero Dios dice, no separe lo que el hombre une. No quiere decir que cuando uno se separa, estamos hablando de pastores, ¿no? No estamos hablando de las personas en el mundo, porque Dios entiende que el que está en el mundo está. Y como viene, así Dios lo acepta. Estamos hablando de alguien que quiere obispado. Y que es bueno que desee eso. Que es una buena obra que desea. Y Dios lo apoya. Estamos hablando de eso. Que si no entiende esto, le va a ir mal. Por más que hagas todos los discipulados, que vayas a todos los retiros espirituales, que vayas a las mejores iglesias, que hagas lo que hagas. Primero tiene que estar tu esposa. ¿Cae pesado? No, es lo que dice Dios. Porque dice Dios que ya no son más dos, son uno. Y que nadie aborrece a su propia carne. Usted no se va a lastimar a sí mismo. No es un Opus Dei que se está lastimando a sí mismo para pagar su pecado. No, usted es un hijo de Dios, un creyente. Y usted lo que tiene que hacer es cuidar su cuerpo. Y su mujer es suya. Y la tiene que cuidar. Y se tiene que enamorar. Y lo tiene que orar. Tiene que orar. Señor, quiero amarla como el primer día. Quiero que mis ojos se enamoren cada día más. Tiene que hacerlo. Ese es el triunfo de tu vida. Ahora, el primer punto era falta de conocimiento. El segundo punto es no calcular los gastos. Usted tiene que calcular los gastos. ¿Qué es calcular los gastos? Calcular los gastos es... Gracias. Calcular los gastos es saber que en el matrimonio va a haber crisis. Que en el matrimonio no va a ser todo color de rosa. Va a haber peleas. Va a haber momentos duros. Que va a haber momentos donde el diablo se va a jugar todo por el toro, del todo, para que uno se quiera empezar a distanciar, para que haya sospechas, para que haya dudas, para que ella crea de vos que sos un tramposo o vos de ella que sea un tramposa. Ahora, nosotros tenemos que saber que eso es algo diabólico y lo tenemos que descubrir, y nosotros tenemos que calcular los gastos. Porque si no, muchos se nos van a burlar, muchos se nos van a decir, uy, mirá, esto comenzaron este edificio a edificar y se cayeron, y se van a reír, se van a burlar. Entonces usted tiene que calcular eso. No, pero vos no sabés que no hay más diálogo, no podemos comer juntos. Bueno, hay que calcular los gastos. Tiene que hacer la primera sobra. Empieza a decirle, te amo, te quiero. ¿Cuánto hace que no le dice te amo? ¿Cuánto hace que no le dice te quiero? ¿Cuánto hace que no la abraza? Bueno, hágalo. Invítela a comer. Ayúdale a preparar la comida. No sé, haga las primeras obras. Pero tiene que saber que también sus hijos están recibiendo una herencia. Entonces no deje que lo diabólico se apodere de lo más lindo que le dio Dios. Por eso la palabra de Dios dice marido de una sola mujer. El que desea obispado, ¡wow! Buena obra desea, bien, dice el Señor. Vamos, yo te apoyo. Pero tenés que ser marido de una sola mujer. Y eso hay que cuidarlo. No, que ella cuide lo suyo. No, lo tenés que cuidar vos. Lo tenés que cuidar vos. Mire, a ver, un obispo de verdad, un pastor de verdad sabe que Dios tiene poder para sanar un cáncer. Bueno, conocí a algunos que no creían, pero la mayoría creen.
creen, saben que Dios tiene poder para sanar un SIDA. El que hace muchos años está en el Evangelio ha visto un montón de cosas. Yo he visto cosas increíbles en Dios. Poderoso Dios. Es poderoso Dios. Para el que le cree, todo es posible para Dios. Ahora, también tengo que creer que Dios tiene poder para tocar el corazón de mi esposo o de mi esposa. Yo tengo que orar por él. ¿Cuánto hace que no ora por su esposo? Y no, ya decidimos dormir separados. ¿Y eso es de Dios? Bueno, entonces usted está dejando entrar el diablo a su casa, y por más que haya Biblia, por más que haya videos, por más que haya obispado, por más que haga lo que haga, se van a destruir. Ya te lo garantizo, te lo profetizo y te lo firmo. Se van a destruir. Por eso es importante calcular los gastos. Pelea, van a venir. ¿Desea que uno venga? No, mejor que no venga nunca. Pero que van a venir, te lo garantizo. Y si no vino, prepárese. Pero usted tiene que estar firme. Usted tiene que saber que el diablo va a intentar destruir eso hermoso que tienen ustedes. Eso que se criaron sus hijos viéndolo cómo se aman y luchando juntos por tener esa casita, ese coche, esas vacaciones. Y el diablo los va a querer destruir. Por eso hay que calcular los gastos. Y que en el medio de eso va a venir. Porque siempre tu esposo no te escucha y siempre va a haber un hermanito, un vecino que te escuche. O al revés. En la iglesia una buena hermana que siempre escucha. Así empezaron las grandes fornicaciones. Usted tiene que arreglar para ser buen obispo y fortalecido y no tener duda en lo que se habla, en lo que se dice. Hacer lo que Dios dice que tiene que hacer. El tercer punto. Primero era falta de conocimiento. Segundo era no calcular los gastos. Y el tercero es creer que ya me lo sé todo. Y no seguir buscando, oyendo cada día más, investigando cada día más, meditando en este libro de la ley de día y de noche. No quedándose en el pasado porque aquel pastor que vino de Córdoba, que vino allá en la cruzada y nos levantó, nos enseñó de tal manera. No, cada uno tiene su camino. Y quizás lo que enseñó era para ese momento. Pero nosotros tenemos que sanarnos en un montón de cosas que es diferente a la sanidad de aquella persona. Porque quizás yo vengo de unos padres que nunca me abrazaron. Y tuve que pasar una infancia desastrosa. Después conocí a Dios, soy pastor, gloria a Dios. Pero no me sané. Y me conformé con el aleluya, gloria a Dios, Cristo viene. Pero mi corazón es duro. Y quizás cuando se va un hermano de la iglesia digo, bueno, ya está predicado. No, ni hablen con él. Ni hablen con él, no hablen con ese. Porque los va a contaminar. Cuando uno tiene que decir, no, besalo cuando lo vea, decirle que lo extrañamos. ¿Qué haría Dios? ¿Qué haría Dios? Usted póngase en lugar de Dios. ¿Qué haría Dios? Nos diría a nosotros, ni lo miren. O nos dirían, díganle que lo amo. Esto es fácil. Usted póngase en lugar de Cristo, porque ya no vive usted, sino Cristo en usted. ¿Y qué haría Cristo? Entonces enseñe como dice Cristo. Por eso no tenemos que creer que no sabemos todo. ¿Cuánto personas no hubieran caído si todo esto se hubiese enseñado como un punto más importante para el caminar del creyente, ¿no? ¿Sabe que una persona, más de una persona que quizá me está escuchando, puede estar pensando, a mí nadie me puede juzgar, solamente me juzga Dios. Nadie puede tirar esa primera piedra. ¿Sabe qué pasa? Que cuando uno entra en pecado o entra en una previa, porque uno me estarás diciendo o te estará pensando, vos no pasaste la que yo pasé o la que estoy pasando yo. Mire, le voy a decir algo, todos la pasamos, todo, cada uno en cada nivel, pero todos pasamos problemas, todos pasamos dificultad, problemas. Por eso dice el Señor que hay que calcular los gastos y que siempre tenemos que estar fortalecidos en Él. Todo lo puedo, ¿en quién? ¿En mí que me lo hace todo? No, en Cristo que me fortalece. Siempre tengo que... ¿Y sabe qué es? Dios me respalda cuando veo lo correcto. Lo correcto es que Dios nos quiere marido de una sola mujer.
Sabe que yo he visto personas que tenían obispado, pero tenían un hogar acá, otro hogar. ¿Es de Dios? Y esto no es para culparse, esto es para sanarse. Porque antes que te coma el diablo, nosotros le sacamos la máscara y usted va a empezar a recibir conocimiento. El cuarto punto. Nunca calle o prohíba de hablar de temas de Dios. Nunca, no lo haga. No importa si alguien lo critica, acostúmbrese. Mire, Jesús vivía siendo criticado. No quiera quedar bien con todo el mundo, no va a poder. No va a poder y no le va a servir a Dios. Usted tiene que tratar de preocuparse por quedar bien con Dios. Yo una vez a un hombre de Dios, que Dios me hablaba en sueño, iba y se lo decía. Él me decía, pero Mario, no entiendo. Vos acá me decís cosas muy fuertes, pero después vas allá y me abrazás y me besás. ¿A qué estás jugando? Le digo, mire, pastor, lo amo, lo quiero, lo adoro. Lloré en sus brazos cuando estuve en necesidades. Pero yo tengo que hablar lo que me dice Dios. Después, como hombre, yo lo amo, hasta lo podría entender. Pero si Dios me habla en sueño y yo no vengo y se lo digo, el cachetazo me lo voy a comer yo. Entiéndame, pastor, yo lo amo, pero no puedo apoyar lo que no se puede apoyar. No puedo decirle está bien cuando está mal. Y ahí empezaba unas cosas de maldiciones, porque siempre las personas cuando se desvían empiezan a enojarse y no entran en sí y empiezan a maldecir. Uno no tiene que tener miedo de eso, porque si uno está en Dios, ¿qué te va a tocar? ¿Qué es lo que te va a tocar? No te va a tocar a nadie. Pero uno tiene que estar fortalecido en Dios, siempre fortalecido a Dios. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable y apacible, no avaro. Y el cuarto, acá quería llegar, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Por eso yo hablaba de una previa. Alguien no cae así porque sí. Cuando un hijo tuyo, ya conociendo el obispado, siendo pastor, dice, me enamoré de este muchacho, pero es casado. No, ¿cómo te va a quedar casado? Pero es dueño de una empresa. Ah, bueno, pero mirá, bueno, quizás está bien con su dinero, no, ya se separó. Y sí, ya está casi separado. A ver, ¿qué quiero decir? No acomode las cosas, porque a Dios no le gusta. Lo que es no. Porque, a ver cómo se lo puedo explicar, ¿no? A veces uno se da vuelta y pasaron 30, 40 años como si fuera agua. Como que fue ayer las cosas. Entonces uno tiene que tomar buenas decisiones. Para que en la vida a uno le vaya bien, tiene que tomar buenas decisiones. Y van a venir tentaciones camufladas, como que creen que es una bendición de Dios. Algo chiquitito. Vas a un almacén y el almacenero te da mal el vuelto. Vos le diste 100 pesos y te da tus 100 mismos pesos y el vuelto. Para poner algo chiquitito. Sos cristiano, sos un hombre de Dios. Y decís, ay, Dios me bendijo. No es bendición. Es robar. No, pero yo no hice nada. Es robar. Entonces Dios, si en lo poco sos infiel, no te puede poner sobre mucho. Entonces ahí entra el enemigo, por la codicia y ser avaro, y te va sacando lo poco que tenés. Por eso después se te rompe el auto, se te rompe esto, se te rompe aquello. Y lo que sacaste de algo, el diablo te lo sacó al 100 por 1 en otro lado. Las cosas rectas son rectas. Firmeza en lo que uno hace. ¿Qué hacemos? Seguir a Dios. ¿Y qué hago en Dios? Seguir la firmeza. El cuarto punto era no callar y hacer de algunos temas como algo prohibido. Por ejemplo, cómo un pastor cae en pecado.
Nunca diga este tema no se habla, el pueblo. No, el pueblo tiene que usted edificarlo. Si uno no aprende, pasa a ser una persona carente de recursos para poder defenderse de alguno que sí o sí va a venir a tentarlo. Y cuando venga la tentación no se va a dar cuenta. Porque un título no te deja excepto de que te pueda pasar. Porque ya vemos gente que le pasa. Si no te preparas con el tiempo, caes y haces lío y haces caer a otro, entras en maldición. Por cada pastor caído hay muchos, pero muchos heridos. Almas que se pierden, que se enojan con Dios, que se retrasan, que quedan sufriendo, que tienen pérdida. Y la iglesia tiene la responsabilidad de predicar la verdad. No le tiene que importar si a la gente le gusta o no le gusta. Hay una sola cosa más importante que toda la gente: lo que le gusta a Dios. Y lo que le gusta a Dios es que nunca esas personas caigan, que siempre se mantengan firmes. Por eso la actitud que nosotros tenemos que tener frente a las cosas de enseñar, nunca tenemos que decir, uy, esto es tabú, esto no se habla, no, ¿cómo voy a hablar? No, olvídese de eso, olvídese. Porque si no, una persona después que cae en pecado, apaga la unción y aunque pueda seguir, se empieza a alejar de a poco. Se empieza como a ponerse del lado contrario de lo que dice Dios. No se sienta culpable, alégrese de que la palabra de Dios viene para edificarnos, para que no caigamos más en las obras del enemigo. Usted y yo, Dios tiene propósito con nosotros. Mire, en Ezequiel, después lo puede leer todo entero, en Ezequiel 34. Y Dios también habla de los pastores. Y si se habla, si Dios lo dejó escrito en la Biblia, así como dejó del perdón y lo predicamos y no tenemos vergüenza, así como dejó de la salvación, así como dejó de la fe y no tenemos vergüenza, así como dejó del rencor y no tenemos vergüenza, o como dejó para ser dadivoso y no tenemos vergüenza, o como un montón de temas. Así no tenemos que tener vergüenza de hablar esto. Y me lo vuelvo a repetir. ¿Cuántas personas no hubiesen caído? ¿Cuántos tremendos hombres de Dios no hubiesen caído si alguien hubiese tomado la palabra de Dios y lo hubiese enseñado? Si tenés una congregación, si tenés hombres que le estás enseñando, tenés que saber de que desde el banco ahí tiene que saber que va a venir el diablo, lo va a tentar, y cómo cayeron los grandes hombres de Dios, y que no se tiene que caer más. Dios, ¿por qué pone a David? ¿Por qué pone a Betsabé? Porque siempre va a haber una Betsabé que te mire. Pero si David hubiese estado bien constituido en su hogar, si hubiese tenido más paciencia a Mical, si lo hubiese entendido más a Mical, porque Mical le salvó la vida a David. Pero David no entendió mucho, y eso le costó su espada en la casa, porque él tendría que haber sido hombre de una sola mujer. Porque dice, no, pero en esa época se permitía tener muchas mujeres. Mentira. Desde Génesis dice Dios que serán una sola carne, se unirá hombre y mujer, serán una sola carne. Desde Génesis. Entonces eso es para justificar lo que no se puede justificar. David ya está en el reino de Dios, y lo que nos dejó Dios es para enseñanza de nosotros. ¿Cuántas consecuencias pasó David? ¿Cuántas cosas pasó por tentarse con una mujer cuando él tenía muchas mujeres? Y Dios la dejaba pasar ahí nomás. Y Dios sabía que esa era la falla. Y el diablo también. Lo peor que lo sabe el diablo. Ahora Dios lo dejó escrito. Ya David tenía los mandamientos. No codiciar, no codicies la mujer de tu prójimo. Y él sabía, se lo dijeron, que tenía dueño. Ahora, ¿alguien lo preparó para saber que de ahí venía el pecado? ¿Y pero cómo le vas a enseñar a David? Todo tenemos que aprender. Hasta David en esa época tenía que aprender. No se crea que se la sabe toda, por más que sea pastor de pastores. Siempre hay que aprender. Siempre. Cuando uno dice, ya me la sé, tenga cuidado, por favor. Porque a Dios le duele mucho cuando un hijo cae. Mucho.
mucho. Por eso uno tiene que tener la sabiduría de saber cómo moverse en el reino de Dios. Porque hay un enemigo que te va a querer destruir. Y se llama Satanás. Y a él sí que no lo vamos a poder engrupir. Hemos llegado al final del programa. Espero que hayas entendido la palabra, que Dios te haya hablado. Señor, te damos gracias, Padre, por estas 2 horas y por la palabra que hablamos, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra fluya en los corazones y que podamos ser un instrumento de bendición en tu mano, Señor. Gracias a todos los que nos escucharon. Que Dios te bendiga, que la unción de Dios caiga en tu vida. Y te espero el martes que viene, a la misma hora, por Radio Impacto. Que Dios te bendiga mucho.